fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro discipulado, que gracias al Señor lunes a lunes, si así Dios lo concede, pues tratamos de realizarlo con el favor del Espíritu Santo. Damos la bienvenida también acá en el estudio a nuestros hermanos Ronnie, hermano Tío, y también pues iba a estar con nosotros hermano Emanuel, pero tuvo un asunto muy importante que atender, pero también esperamos que el Señor obre en esta situación y ustedes que amablemente pues nos sintonizan, sean bienvenidos. Les recuerdo también que se ha publicado un link para los que deseen enlazarse a través del Zoom, y mientras tanto yo voy a poner acá mi monitor. Aquí está ya. Vamos a ver. Permítame un segundito. Bueno, no sé si ya estoy. Sí, aquí estamos, listos. Ok. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Muchas gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Y que en esta oportunidad queremos suplicarte, nos concedas esa misericordia. También, Señor, en concedernos un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos tu buena palabra. Ayúdanos, por favor, Señor. Permite que con mis hermanos, tanto los que están acá presencialmente, como los que se enlazan, Señor, y aún los que escucharán esta enseñanza en diferido, sean edificados. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Danos esa unción quíntuple, por favor, Señor, para que así podamos recibir de ti esa bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como verán, estamos... ay, Padre Santo, solo déjenme ver que... no sé por qué no tengo mi monitor acá. Ya, ahora sí. Listo. Pues vamos a abordar una segunda parte de este tema que le hemos llamado terremotos y grandes terremotos, señales del fin. No sé incluso si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar, tal vez si no ayer, pues en el transcurso del día, que nuestro apóstol Sergio estuvo hablando acerca de los terremotos y pues estuvo explicando bastante cómo a la luz de la palabra entendíamos nosotros también que cuando se dan manifestaciones espirituales, algunas de estas se dejan ver manifiestas en las cosas terrenales, ¿verdad? Ese fue un punto que ayer tratamos de desarrollar en el tema, y que ahora con todo lo que se está dando simultáneamente en muchas partes del mundo en cuanto a las erupciones, temblores, terremotos, que todo va de la mano en el escenario tierra, nos encontramos definitivamente que sí, los terremotos y grandes terremotos, como estaba escrito en la palabra profética más segura, son señales que nos van a mostrar la proximidad de la venida del Señor, pero que también, como pusimos algunos ejemplos que hoy quiero refrescar, también dejan ver acontecimientos que en lo natural se ven porque algo está pasando en lo espiritual. Es decir, como que el Señor ahorita mismo le sigue hablando a su iglesia, pero también le está hablando al mundo, ¿verdad? Nuestro apóstol testificaba cómo en el año 76, cuando fue el terremoto en Guatemala, a él aquella situación le compungió su corazón y lo llevó a acercarse más al Señor, ¿verdad? Entonces yo considero que muchos casos habrá que en medio de esa angustia
algunos no conocen al Señor y van a buscarlo, y otros quizás que estaban alejados, pues su corazón se va a quebrantar y se van a volver al Señor. Ahora, yo quisiera que podamos leer los textos bases sobre lo cual empezamos a platicar del tema. Ayer sentí como que al principio estaba un poquito de oposición, incluyendo pues que los aspectos técnicos ahí nos estaban jugando rudo, ¿verdad? En el inicio del tema, pero bendito Dios, nuestros hermanos servidores lograron hacer lo suyo para que platicáramos. Sin embargo, yo me quedé en la parte introductoria como con cierta inquietud si me expliqué. Entonces yo quisiera que leamos estos textos y que retomemos entonces lo que quisiera poner como base, por favor. Romanos 8:22 en la versión Reina Valera 60, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces explicábamos que la creación, según lo vamos a leer en unos textos inmediatamente, dice que fue sometida a frustración por Dios. Y en el plan de Dios, ese plan de salvación y de reconciliación para con Él mismo, parecería ser como que cuando la creación, parte de la creación se rebeló, y otra parte, como la tierra, que como consecuencia del pecado del que Dios había puesto para cuidarla, fue maldecida. Así parecería ser que como una buena parte de la creación fue sometida a frustración. Si quieren lo leemos de una vez en el versículo 20. Romanos 8:20, Biblia textual, cuarta edición, porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó. Romanos 8:21, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces parecería ser, en base a la palabra, pues no es que estoy tirando yo palos al aire, ¿va? Sino que según estos versículos, en un momento dado, la creación que se había desordenado estaba esperando que el Señor la reconciliara consigo mismo. Y entonces el Señor había enviado a Adán de Génesis 2 con una labor, diría yo más o menos como para explicar de qué se trata el reino de Dios, y hacer un trabajo sobre la tierra. Dice que la tenía que cuidar y la tenía que labrar. Sin embargo, este cae, y entonces la tierra, según lo describe Génesis, y lo vamos a leer nuevamente, dice que fue maldecida. Entonces, si quiere, vamos a ir por partes. En la versión lenguaje sencillo, mismo versículo de Romanos 8:22, por favor. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Entonces, esta versión dice, sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, pero hace una analogía, como cuando una mujer está embarazada, está a punto de dar a luz. O sea, el mundo o la tierra se puede figurar como una mujer que va a dar a luz. ¿Ya? Eso lo pusimos ahí y quiero nuevamente dejarlo en el tintero. Ahora, cuando nosotros miramos, considerando que allá en Romanos 8 dice que la creación está esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, resulta que el Hijo de Dios, según Lucas 3:38, que tenía que hacer su trabajo, fracasó. Porque en Lucas, cuando se habla de la genealogía del Señor Jesucristo, de todo se dice hijo de Abraham, del papá que tenían, pero cuando se llega hasta Adán se habla del Hijo de Dios. ¿Ya? Claro, ayer cuando yo preguntaba si a alguno más verábamos en la Biblia que se le llamaba Hijo de Dios en el Antiguo Pacto, no hay otro, excepto en Génesis 6, cuando se hace alusión a potestades de, yo diría,
otras estirpes creacionales de Dios, pero que ese es otro tema. De ahí se llama hijos de Dios a los que nacimos de nuevo por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender? Entonces lo que yo miro es que en base a la palabra, según Romanos 8, la creación estaba a la expectativa de ver que aquel sometimiento a frustración se le quitara en la medida que los hijos de Dios se manifestaran. Pero el que venía como cabeza federal cae, fracasa. Y entonces, Génesis 3:17, por favor, leamos. Al hombre le dijo: ¿cómo hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. O sea, ya la creación estaba expectante y estaba frustrada. Y cuando mira que el hombre cae, ¡pau! La tierra es maldecida, porque dice, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. ¿Ya? Y a la mujer, dice Génesis 3:16, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Pero esto, como les decía, conforme a la figura descrita de Romanos 8:22, donde la tierra se figura como una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, entonces ahora yo miro que posterior a la caída de Adán y Eva, entonces dice que en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Pero si esto es figura del mundo, entonces quiere decir que el mundo, y más puntualmente la tierra, tiene que sufrir dolores de parto. Amén. Bueno, en ese orden de ideas, yo quiero enfatizar esto porque es muy importante conforme al sentido que el Señor puso en mi corazón que lo platicáramos. Romanos 8:19. La creación espera con gran impaciencia el momento de que se manifieste que somos hijos de Dios. Entonces está esperando turno, la creación. Pero mientras espera turno, en la medida que el poder de Dios va a libertar a la creación y en la medida que más se manifieste ese poder de Dios, la tierra va a temblar. ¿Ya? Es lo que platicábamos y yo de verdad les digo humildemente, anoche cuando regresamos a casa con mi esposa y yo me puse a ver de qué había platicado nuestro apóstol y estuvo él enseñando de esto, él decía cómo está enlazado lo espiritual, que es lo que nos enlaza con lo celestial, pero también se relaciona con lo terrenal. Y entonces explicaba él cómo precisamente la manifestación de cosas espirituales a veces se pueden ver reflejadas en cosas naturales. ¿Ya? Entonces dije, oh, gloria a Dios, porque eso es lo que estábamos conversando ayer. Para poner pie de imprenta con este asunto, miramos ejemplos de acontecimientos espirituales que cuando se dieron manifestaciones terrenales. Esto, conforme al tema, pues terremotos. Por ejemplo, cuando el Hijo de Dios murió, y esto es bien interesante porque si bien es cierto, yo no estoy diciendo que no hubo terremotos, que no hubo temblores antes de que el Señor Jesucristo viniera. Hubo otros terremotos que Dios había profetizado en el libro de Ageo, en el libro de Isaías, en Ezequiel, que se iban a dar. Terremotos y grandes omega terremotos estaban profetizados. Y esas profecías, se ha dicho de paso entre paréntesis, recordémonos que tienen un pasado, un presente y un futuro profético. Bueno, el punto aquí es que yo quiero entresacar esto, que cuando se dieron estos acontecimientos espirituales, cuando el Hijo de Dios, ¿por qué subrayo esto? Porque la creación dice que está gimiendo por ver la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Entonces, cuando el Hijo de Dios, el unigénito, ¿no? Como quien dice, el mero de a de veras Hijo de Dios, murió, hubo un terremoto. Cuando se anunció que el Hijo de Dios
resucitó, también hubo un terremoto. Y sobrenaturalmente también, cuando se dio el derramamiento del Espíritu Santo, en Pentecostés, también hubo un terremoto. O sea, cosas espirituales, pero que se manifestaron en cosas naturales y en este caso, terremotos. ¿Me voy dando a entender? Ok. Pero entonces, el Señor Jesucristo dejó sentado en la palabra profética más segura que precisamente los terremotos vendrían a ser una señal del tiempo que se le llama comienzo de dolores. ¿Ya? Enfatizo en esto. No es que no haya habido antes terremotos o megaterremotos. Claro que los ha habido. Pero conforme a la palabra, y si el Espíritu Santo nos permite ir entendiendo un poco, nos damos cuenta que algunos de esos eventos señalan un tiempo determinado de parte de Dios. Leamos por favor Mateo 24, 3, 7 y 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? 24:7, siempre Mateo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. 24:8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Ok, entonces se levantará nación contra nación, reino contra reino, en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Esto es solo el comienzo de dolores. Bueno, cuando nosotros miramos la historia, y esto lo hemos conversado en otros discipulados, nos encontramos que a partir de 1900 se han dado eventos en dimensiones muchísimo más grandes que lo que antes se pudo haber dado. En el caso de las guerras, porque yo ya no dejé anotado el verso, pero en el versículo anterior, si no estoy mal, dice, y habrá guerras y rumores de guerras. Entonces, ¿cuándo fueron las guerras que se catalogan como guerras a nivel mundial? Claro, año entre 1915 y 1920 la primera, y año más o menos terminó en 1900, alrededor del 45, si no estoy mal, la Segunda Guerra Mundial. Mundial. O sea, no hubo otras guerras, pero a nivel mundial, estas son las que se catalogan así. Hubo pandemias, pero a nivel mundial, la del 2020 es inédita, es la primera, ¿ya? Entonces, esos eventos son los que marcan una gran diferencia y que definitivamente hay que ponerle atención porque nos dan una señal que el Señor Jesucristo dijo que vendrían a ser las que anunciarían su pronto retorno. Bueno, en ese orden de ideas, miramos una gráfica del aumento de terremotos por siglo. Y cabe recordar que los datos que pudimos recabar con el equipo que me apoya, en el caso de lo que se registra, hay referencia desde los años 1800, más o menos, alguno que otro de 1700, hasta 1900, no muchos datos. Y entre que tampoco se tenía la tecnología que hoy se tiene. Entonces, pero sí es un referente esto. En 100 años de lo que se tenía registrado, fueron 58 terremotos. Y lo que nosotros tomamos en cuenta fue aquellos por sobre los 5 grados en la escala Richter. ¿Ya? Eso está aquí. Luego, en el siglo XX, es decir, del año 1901 al 2000, se registran 1500. Ya es una gran diferencia, pero alguien podría decir, y tal vez con cierta razón decir, bueno, pero no tenían, usted mismo está diciendo que no había registros. Ok, está bien,
Pero lo asombroso es que ya a partir de 1900 al año 2000, ahí sí la cosa cambió. Ahí sí se empezaron a utilizar computadoras, mediciones de otro nivel, y a la fecha, incluso en uno de los documentos que creo que vamos a ver, si el tiempo nos diera, se comenta cómo a partir de 1980, si no estoy mal, la tecnología en cuanto al estudio e investigación de movimientos telúricos cambió de una manera impresionante. Entonces, nos damos cuenta que aquí, en un siglo, hubo 1500 terremotos, insisto, de 5.0 en adelante hasta, si no estoy mal, hasta 7 y algo. Porque según algunos estudiosos, le llaman un megaterremoto cuando sobrepasa los 8 grados Richter. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los terremotos, en esta magnitud, en el siglo XXI, es decir, en el que estamos, a partir del año 2001 al 25, han contabilizado 100,000 terremotos. O sea, es una diferencia exagerada. Y aquí sí ya no cabe, creería yo, el poner en duda en cuanto a que ya a partir de 1900, insisto, ya se tenían, diría yo, suficientes instrumentos y tecnología a mano para tener un dato bastante aproximado. Pero pongamos que alguien sea un poco escéptico y diga, no le creo. Pongámosle el doble, pues. No fueron 1500. Fueron 3000. No, me parece que tal vez, que sea el triple, pues, 4500. Que sea 10 veces el fallo, pues, 15,000. Pero eso no se compara a 100,000 en un cuarto de siglo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, algo definitivamente está pasando. Ahora, cuando miramos el aumento de los megaterremotos, nuevamente nos encontramos que para lo contabilizado, hasta el siglo XIX, se tenía un promedio entre 1 y 2 cada año. Del año 1901 al 2000, 42 en 100 años. O sea, un promedio entre 4 y 5 cada año. Espero haberlo dicho bien. Vamos a ver. Entre el año 1901 al 2000, 42. Sí, aquí creo que tengo una pequeña duda. Pero la resolveré posteriormente, lo voy a rectificar. Pero veamos la relación. Del año 2001 al 2025 van 21 megaterremotos, pero en un cuarto de siglo otra vez. O sea, si en 100 años se contabilizaron 21, en 100 años, en 25 años ya se contabilizó la mitad. ¿Sí me explico? O sea, otra vez el aumento es demasiado. Y aquí la gráfica lo muestra. Estos son periodos de 100 años. Mejor dicho, es un periodo de 100 años, pero es de 25 años. Una cuarta parte. Exactamente. Entonces, se disparó terriblemente la cantidad de megaterremotos. Ahora, cuando nosotros volvemos a la palabra, nos encontramos que, nuevamente recordando Romanos 8:19, si lo podemos leer, por favor. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ok, ya sabemos que la creación está esperando ver la manifestación, la revelación, por cierto, esta es Apocalipto de los hijos de Dios. Pero en Mateo 16:16, Pedro dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, yo creo que
aquel anhelo profundo de la creación, cuando vio que se manifestó el Hijo de Dios, se gozó la creación y tembló la tierra cuando murió y resucitó. Ya lo vimos allá en los versículos de los evangelios. Pero ahora en el verso 22 dice, por favor, leamos. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Ahora, recordarán que vimos como una figura al planeta Tierra figurado como una mujer, porque aquí dice que está como una mujer embarazada a punto de dar a luz. Y esto precisamente se cumplió cuando el Señor Jesucristo murió y su cuerpo, según el Salmo 139:15, fue entretejido en las profundidades de la tierra. Leamos, por favor. Otro vientre. Salmo 139:15 dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Ahí está. Entonces la analogía de la figura, la tierra, como una mujer. Si quieren le pongo de una vez el esquemita que trabajamos. La tierra, figurada como una mujer que quiere dar a luz hijos de Dios. ¿Ya? Según Romanos 8:19. Precisamente vio el que se dio a luz al Señor Jesucristo cuando murió y resucitó. Sí, me siguen aquí. Según el Salmo 139:15 y Mateo 16:16, donde Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces tenía que haber algo, es que fue muy poderoso que viniera un Hijo de Dios a la tierra. Porque el otro Hijo de Dios, el de Génesis 2, había caído. Entonces ahora resulta que ya vino el Hijo de Dios, ya murió y resucitó el Hijo de Dios. Cuando murió hubo un terremoto, cuando se dio a conocer hubo otro terremoto, cuando se dio a conocer que resucitó hubo otro terremoto, pero entonces quiere decir que cuando nosotros salgamos de esta tierra, tiene que haber otro terremoto. Mi apóstol decía algo que también comentamos en algún momento, lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le acontece al cuerpo místico de Cristo. ¿Ya? Entonces quiere decir que en la medida que los hijos de Dios vamos muriendo, se va manifestando. Sí. Y en la medida, o mejor dicho, cuando nosotros vayamos a ser sacados de esta tierra, tiene que haber una manifestación no solo espiritual, sino también física. Amén. Bueno, entonces, otra de las razones que nos dejó ahí el Señor en su palabra es la relación que hay de la manifestación de su indignación en la tierra a través de fuego, humo y terremotos. Leamos por favor el Salmo 18, 7 y 8. Ponemos en pantalla los textos, por favor, completos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Salmo 18, 8. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Espérate, vamos a leer esto mejor. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Va. Entonces acá, veamos. ¿Por qué? Por la indignación del Señor en la tierra. Esta se estremece. ¿Y cómo se ve el estremecimiento? Con temblores. Los montes tiemblan. Pero además hay humo y fuego. Entonces yo diría que esto se llama erupciones. Y esto pues, ¿qué más por decir, verdad? Terremotos.
y precisamente en lo natural está enlazado el asunto. Vamos a poner un video prontamente que ayer precisamente en el reloj de Dios nuestro apóstol puso, que a mí me gustaría que lo veamos por la relevancia que tiene en cuanto a nuestro estudio bíblico y pues lo que está aconteciendo. Veamos. La Tierra acaba de liberar más energía sísmica en 24 horas que en los últimos 43 días combinados. ¿Qué significa eso para nosotros? Los investigadores están dando la voz de alarma sobre una posible excursión geomagnética, un cambio repentino y temporal en el campo magnético de la Tierra. Y en este momento, hay un peligroso desequilibrio energético filtrándose hacia el núcleo y el manto terrestre. No es solo teórico. Este desequilibrio podría estar alimentando una ola global de terremotos, volcanes y tormentas violentas. Solo en la última semana, terremotos de magnitud 5 a 7 han sacudido Alaska, Rusia y el Pacífico. Los volcanes están despertando en Islandia, Indonesia y Japón, y un enorme agujero coronal en el Sol está ahora directamente frente a la Tierra, lanzando viento solar de alta velocidad hacia nuestra atmósfera. Los niveles de tormenta geomagnética han alcanzado KP4 y la resonancia Schumann está registrando picos en ondas salvajes e impredecibles. Entonces, ¿cuál es la conexión? El campo magnético de la Tierra ha estado debilitándose durante más de 150 años. Y los datos satelitales de la misión Swarm de la isla muestran que ahora está disminuyendo un 5% por década en algunas áreas. El polo norte magnético está migrando rápidamente, desplazándose de Canadá hacia Siberia a más de 30 millas por año. Esa velocidad ha llevado a los científicos a preguntarse si ya estamos en las primeras etapas de una inversión de los polos magnéticos o en una excursión más caótica como el evento Lozán, que ocurrió hace 42.000 años y alteró la atmósfera terrestre, provocó cambios climáticos e incluso pudo haber contribuido a eventos de extinción. Y ahora nuestro planeta está absorbiendo más energía solar y cósmica a través de estos escudos magnéticos debilitados. Esa energía podría estar alimentando el núcleo, agitando las placas tectónicas y alterando nuestra frecuencia natural. No es solo el suelo. Es el cielo. Y algunos científicos creen que esta sobrecarga incluso está acortando nuestros días. El 22 de julio volvió a ser uno de los días más cortos del año por milisegundos. Eso puede no parecer mucho hasta que te das cuenta de que la rotación de la Tierra está siendo afectada desde el interior hacia afuera. Y aquí está la pregunta que nadie puede explicar: ¿por qué el 20 de julio se liberó más energía sísmica que en más de un mes combinado? Eso no es normal. Eso no es aleatorio. Si el campo magnético de la Tierra está cambiando y el núcleo está reaccionando, ¿qué tan cerca estamos de algo mucho más grande? En Apocalipsis también se describe vamos a ver, es que voy a necesitar, por favor, hermanos de producción, tal vez no ahorita, pero voy a necesitar los símbolos que teníamos de los eventos. Perdón. Les decía que en los sellos y las trompetas, aquí están los símbolos. Ok, necesito irme a la corchera, por favor, si me ayudan. Cuando nosotros miramos acá, el sexto sello y la cuarta trompeta, se tienen que dar señales en el sol y en la luna. ¿Ya? No, ahorita no vamos a poder platicar mucho de eso. Sin embargo, me llama la atención que ya se está dando una señal en el Sol que incluso ahorita dice que está afectando el núcleo de la Tierra. ¿Ya? Que en un mes pasó, que en un día pasó lo que se supone podría suceder en un mes. Y esto está provocando más, digámosle, fenómenos naturales en cuanto a movimiento de placas tectónicas y en cuanto a erupciones volcánicas. ¿Sí me voy dando a entender? O sea, estaba profetizado que estos eventos se darían. Por cierto, para los que tal vez nos empiezan a sintonizar, estos símbolos de aquí son, este grandote es megaterremoto y este es terremoto.
Megaterremoto, terremoto, y este es un megateleicoutos terremoto. Este es el último, antes que entremos al milenio. Ahora, hay algo muy importante que yo quisiera comentar, porque precisamente escuchando a nuestro apóstol, él hacía mención de unos versículos en el libro, déjenme ver, de Ezequiel, capítulo 37, versículos 7, 11 y 12. Él lo relacionó desde una perspectiva viéndolo o enlazándolo con la iglesia, con el pueblo Israel espiritual. Pero yo quisiera que ahora lo miremos los mismos versículos, la profecía bíblica, pero desde el ángulo considerando el Israel nacional. Porque me parece que cuando describe Ezequiel 37, 7, 11 y 12, en donde se describe que habría un terremoto, está haciendo referencia a cuando se constituyó el Israel como nación. Leamos y ya vamos a ver por qué. Ezequiel 37:7. Yo les hablé, pues, como él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a unirse unos con otros. Versículo 11. El Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Versículo 12. Pues bien, háblales en mi nombre, diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de ellas y os haré volver a la tierra de Israel. Exactamente. Entonces, ahora, aquí dice esta profecía bíblica que en su pasado más lejano profético se cumplió en el tiempo de Ezequiel, ¿ya? Pero en el pasado más reciente profético, año 1948, tendríamos que revisar qué pasó. Entonces yo ya no pude extraer la información y anotarla, pero si ustedes me hicieran el favor, busquen ahí en algún buscador, valga la redundancia, pónganle terremotos en 1948 y veamos qué dice. Bueno, y si no, yo también lo puedo hacer acá, ¿va? Vamos a ver. En la Unión Soviética parece que hubo. Fíjate que no sé por qué, pero cuando lo busqué por la tarde, me salió la información del IA, que estaba un poquito más amplia y especificada. No sé por qué ahora no me ofrece la opción. Ay, Dios. Voy a volverlo. El historial, tuvo que haber quedado por ahí. ¿Sí? Es que me impresionó lo que se describía. Ay, ¿cómo hago, hombre? Es que lo que me sacó fue un resumen que precisamente describía de varios terremotos. Bueno, aquí están uno por uno. Pero, a ver, ¿cómo hago para que el IA aquí me saque el resumen? Solo que le ponga Gemini. ¿Qué manda? Gemini, escribí arriba. Antes de escribir todo eso, puedes escribirle Gemini y ahí te lo busca. ¿Qué escribo, perdón? Gemini, quítale todo y le pones Gemini, que es el asistente. ¿Me deletreas? G de gato. M de. Así como lo ves, así. Ah, ok. Ahí está. ¿Y ahora? Dale Enter. Y anoto terremotos 1948. Dale Enter. No.
Dale ahí Enter. Ajá, y ahí está el buscador abajo. Mira, Google Gemini. Ok. Abajo. Ahí está. Ahí ya le preguntas. ¿Y ahora en dónde escribo? Resumen de terremotos de 1940. ¿Aquí? Sí. Abajo. Donde te estás, pregúntale a tu Pregunta asistente. Gemini. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ahí está. El cuadrito. Terremotos En en 1948. 1948. Resumen. Ya. Y la Enter y él va a trabajar por vos. Ok. Ahí está. Gracias vos. Fíjese lo que dice. El año 1948 fue notable por varios terremotos significativos, siendo uno de los más destructivos del siglo XX. ¿Sí me debe entender, no? Y entonces empieza a describir los terremotos que hubo en 1948. ¿Ya? En varias partes del mundo. Pero si ustedes se van, yo me puse y dije, bueno, ok, vamos a ver. Para que no sea una cuestión de emoción, sino miremos. Ok. Entonces noten por favor, en el año 1948 fue notable por varios terremotos significativos, siendo uno de los más destructivos del siglo XX, es decir, dentro de los 100 años del siglo XX, el año 1948 fue notorio porque hubo varios terremotos. Pero la profecía de Ezequiel decía que iban a haber terremotos porque el pueblo de Israel iba a empezar a retornar y a constituirse como nación. Entonces la profecía se cumplió y el mundo vio un mensaje de Dios. Hay terremotos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice que iba a acontecer. ¿No ¿Quién ve? lo entendió? Es el punto, ¿verdad? Esa es la cosa. ¿Quiénes lo pueden entender? Los hijos de Dios, que el Señor nos haga el favor de explicarnos. Va, solo hagamos un intento. Vamos a poner aquí, no, ¿dónde era, tío? Aquí. Ahí Va. abajo. Vamos a preguntarle, terremotos en el año 1947. Enter. Ahí está. El año 1947 estuvo marcado por varios terremotos de magnitud considerable en diferentes partes del mundo, causando una notable destrucción y pérdida de vidas. A continuación, un resumen de los más significativos. Ok, pero lo que me llama la atención, a diferencia del 48, es que el 48 se señaló como uno de los años donde hubo más en el siglo. ¿Me voy dando a entender? Sí. Ok. Y así podríamos hacer otros ensayos, ¿va? Pero para mí, esto, así rapidísimamente, me deja ver que esta profecía de Ezequiel 37, 7, 11 y 12 se puede ubicar en el trazo del tiempo final. Bueno, ok. Ubiquemos, miren pues, ubiquen por favor el sonar de la segunda trompeta, cuando dice que el apóstol Juan vio que caía una montaña, como una montaña del cielo. Por favor. A ver si me... Vamos a ver. Montaña. Ok, es Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vamos a ver si mis hermanos que están acá o los que están en línea nos pueden recordar qué es esta señal que estaba profetizada y que ya pasó. No, bomba atómica. A ver, ¿cómo dijiste? La bomba atómica. Exactamente. Es la bomba atómica. Vamos a poner aquí imagen bomba atómica Hiroshima, ¿no? de Hiroshima. Con Nacho. Eso ahí voy a poner. Ok, imágenes. Ahí está. Vamos a ver esta. Miren. ¿Qué texto era de Apocalipsis? 8:8. Va, vámonos a la corchera. Hermanos de producción, ahí está, ya me pusieron la imagen en pantalla.
Ahora me voy a la corchera y necesito que lean Apocalipsis 8:8, por favor. El De- segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ok, esa visión que tuvo el apóstol Juan, creemos a la luz de la palabra. Si no sé, ¿pueden poner por favor la fotografía que tengo yo en pantalla? Esta. Esa es una fotografía del hongo que forma la bomba atómica, que es lo que vio Juan cuando se sonara la segunda trompeta. Y la segunda trompeta está aquí. De hecho, agradeceré por favor a los hermanos de producción si me ponen el resto de los símbolos que ya no pusimos acá, porque recuerdo que habíamos puesto en dibujito la bomba atómica y me faltan otros símbolos acá que en algún momento no sé por qué ya no los pusimos, pero entonces aquí tendría que yo escribir Apocalipsis 8:8, pero también tendríamos que escribir Ezequiel 37. Ahora, ¿por qué? Ayúdenme. ¿Por qué hago la relación de que el cumplimiento de la trompeta, de la segunda trompeta que describió la bomba atómica, se relaciona con el año 1948 y la profecía de Ezequiel 37? Por el retorno que tuvo el pueblo de Israel, precisamente está bien claro ahí en la palabra, de que estaba hablando de la aliyá, de que el pueblo se iba a... De hecho lo menciona como que los huesos se empiezan a juntar. Exactamente, pero ¿cuándo fue? En mayo de 1948. Entonces quiere decir que la profecía del terremoto de Ezequiel 37, que anunciaba el retorno de los israelitas a su tierra en lo que se les llama Aliyá y la constitución del pueblo de Israel como nación, se ubica aquí. Y en el tema que pues hoy nos tiene aquí pensando, meditando, hay una señal, un terremoto. Exacto. Amén. Bueno, no sé si hay preguntas, mis amados. Ah, sí, ahí está Elsie, gracias. La bomba atómica, dijo Elsie al chilacito. Calidad. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo? 11 minutos nos quedan. Ahora, hay otra situación muy necesario de platicar. Y es que cuando miramos el libro de Éxodo 19-18, si por favor lo leemos, incluyendo el 19. Dice, y todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre el fuego, y el humo se elevaba como el humo de un horno, y todo el monte tembló violentamente. Éxodo 19:19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Esta es una figura de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Sonidos de trompeta, humo, fuego y temblores o terremotos. ¿Ya? Entonces, yo me asombré porque dentro de lo que conversamos ayer, les había dicho a los que pudieron escuchar el tema, que hay un documento, creo que como de 1 hora, pero lo tratamos de resumir y fragmentar en, no sé si 3, 4 partes, pero sí me gustaría, aunque el tiempo está avanzando, que podamos ver nuevamente el terremoto, el megaterremoto. No lo están considerando como un terremoto. Los científicos están hablando en la zona de subducción de Cascadia como un posible megaterremoto. Pero es impresionante porque en este video que ahorita vamos a correr se relaciona otra vez el humo, el fuego y los terremotos. Veámoslo. El anillo de fuego.
Según los sismólogos, alrededor del 80% de todos los terremotos se originan en las zonas costeras que bordean el Océano Pacífico, en el área que ha recibido el nombre de Anillo de Fuego por tener una gran actividad volcánica. Este es el lugar en el que ocurren la mayoría de los terremotos, porque es donde las placas tectónicas se mantienen colisionando o rozando. Estas colisiones ocurren de forma gradual e imperceptible la mayor parte del tiempo, hasta que se acumula demasiada tensión y es liberada. Como en el caso de la falla de Cascadia, aunque hay diferentes tipos de fallas geológicas, directa, inversa, transcurrente y oblicuas. Se podría decir que el Anillo de Fuego es la cuna de los grandes terremotos. Chile, México, Japón y California lo han sufrido con algunas de las catástrofes más destructivas y mortíferas de sus historias. ¿Cómo descubrieron la falla de Cascadia? Nadie supo lo que se escondía en el lecho marino hasta 1960, cuando las compañías petroleras comenzaron a buscar nuevos yacimientos que explotar y se encontraron con la fractura subterránea en Puget Sound, Estados Unidos. Pero en aquella época no había suficientes tecnologías ni recursos para investigar más a fondo de qué se trataba. No fue hasta la década de los 80 cuando los científicos Hiro Kanomari y Tom Hinton dedicaron tiempo y recursos para investigar más a fondo. Así descubrirían que era una falla geológica enorme y potencialmente peligrosa, ya que tenía muchas similitudes con fallas como la que está en Chile, Alaska y Japón. Es decir, que tenía el potencial de provocar megaterremotos con magnitudes superiores a 9. Aunque aquella afirmación fue tomada a la ligera inicialmente, no fue hasta el estudio que realizó Kenji Satake, que aseguraba que en el año 1700 se produjo un megaterremoto en la falla de Cascadia. De hecho, fue él quien logró conectar los sucesos en Washington con los cedros y el tsunami huérfano en Japón. Para ello viajó a ambos lugares y realizó una investigación exhaustiva y bastante increíble. ¿Cómo sería el siguiente terremoto de Cascadia? Como mencionamos antes, van más de 320 años acumulándose estrés y energía, por lo que los científicos no creen que pase mucho tiempo antes de que ésta se libere. Si llegase a ser una ruptura de margen completa, se espera un terremoto con una magnitud de hasta 9,2. Así que durará entre 4 a 6 minutos y se sentirá por todo el noroeste del Pacífico. La costa se hundirá hasta 2 metros y el tsunami llegará en aproximadamente 15 minutos tras haber iniciado el movimiento de tierra. En algunos lugares podría tardar más. Se espera que la altura de las olas esté entre 9 y 12 metros. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el hundimiento de la costa también provocará que las olas terminen siendo más altas. Las olas llegarán y se mantendrán llegando durante horas, y quizás la primera no sea la más grande. Es seguro que las inundaciones durarán días y las corrientes peligrosas también. Habrá otras situaciones de riesgo como licuefacción, incendios, deslizamientos de tierra, fallas de presas y la liberación de materiales peligrosos. La cantidad de muertos y heridos ya las mencionamos, 10.000 y 30.000, respectivamente. Las pérdidas económicas superarán los $70.000 millones solo en California, Oregon y Washington. Uno de los mayores problemas es que la infraestructura de la región no fue diseñada para soportar grandes terremotos y, por supuesto, tampoco tsunamis. Así que los edificios serán arrasados y destruidos. Decenas de miles de negocios y compañías tendrán que paralizar sus operaciones por tiempo indefinido. Los puertos, los ferrocarriles, los puentes y las carreteras sufrirán muchos daños. Los servicios públicos, los servicios médicos y las redes de energía colapsarán. Ese es un dato científico, un cálculo científico. Gracias, perdón. Ese cuando ponemos el video, muteo mi micrófono. Les decía que este es un cálculo científico y están preocupados porque ahorita hay otro documento, pero ya no me da tiempo de ponerlo, de lo que están platicando los científicos por el megaterremoto que hubo en Rusia, que por cierto entró al ranking de los 10 más poderosos de entre el siglo pasado y este siglo. Desbanqueó a otro megaterremoto. O mejor dicho, banqueó a... Pero a lo que voy es que entonces miramos cómo científicamente ellos están ratificando, aunque no nos hace falta para creerlo, pero a lo que me quiero referir es, los científicos están ciertamente
diciendo sin saberlo que el cumplimiento profético se está dando. Porque estamos hablando de fuego, humo, terremotos y tsunamis. Ahora, yo quisiera irme nuevamente ahora al mapamundi, si me hicieran el favor, hermanos de producción, porque este megaterremoto dice que es muy probable, según el poder destructivo que se manifieste, es muy probable que arranque desde Vancouver, más o menos por aquí está Vancouver, y aquí hay una placa que se llama la placa de Juan de Fuca. Esta está empujando aquí. Que no sé si mentalmente ustedes me pudieran ayudar con su imaginación, porque como este es un mapa, esta es la Tierra, pero como que les hubiera hecho así el mapa, el mundo. Entonces, ¿qué pasó ahorita? Ahorita sucedió un terremoto aquí está Rusia, un megaterremoto. Afectó Japón, ellos ahorita, si no mal recuerdo, afrontaron un tsunami. Pero si ustedes mentalmente pueden imaginar el globo terráqueo, lo que pasó aquí, digamos, al ver la circunferencia de la Tierra, pegó aquí. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces yo creo que por eso los científicos están tan preocupados, porque ya la placa de Juan de Fuca está empujando aquí. Y están vaticinando ellos que se puede dar un rompimiento tal que llegue a ser un megaterremoto, como hubo, parece, históricamente hace muchísimos siglos, pero que puede llegar a afectar de tal manera la costa oeste, parte de Canadá, y venirse por todo este litoral hasta llegar a México, y todo esto que está aquí podría desprenderse. Ahora, ayer yo hice un comentario que me da pena, pues, pero, y además yo no estoy diciendo así dice el Señor, solo estoy en base a la palabra, con el favor del Espíritu Santo, tratar de comprender la profecía bíblica. Porque, y en esto voy a cerrar, hoy yo quería avanzar a que viéramos otras cosas, pero antes que nosotros nos vayamos, si nos vamos por favor a la corchera, nos encontramos que aquí está el arrebatamiento. Pero hay un megaterremoto previo. Entonces, por un lado ya vimos que hay un acontecimiento espiritual poderoso que se puede dejar ver en lo natural. El cuerpo físico de Cristo murió y resucitó. El cuerpo místico de Cristo va a morir y va a resucitar. Al ser levantado de la tierra, los hijos de Dios nos vamos a manifestar. Eso es lo que está esperando que la creación que se dé, para que se llegue, para que ellos empiecen a ser tratados por Dios, para recibir la libertad que esperan de Dios. Por eso es de que a mí me parece que este megaterremoto tendría que ser, creería yo, probablemente en alguna de las 7 Babilonias. Pero que donde se mira una cosa bien, bien terrible, y lo digo con el respeto de esos países, pues, sus ciudadanos, pero no miento. Son países en donde se han legado de las cosas más inicuas. Y la Biblia dice que a Babilonia le toca el doble. Ok. Bueno, el tiempo se me fue. ¿Ir a hacer ese el parto? ¿Sí? ¿Qué manda? Sí, ese terremoto sería sinónimo o semejanza del parto. Absolutamente, hermano Otto. Ahí estás. Es que mira, cuando miramos nosotros el cinturón de fuego, parecería un útero. Entonces yo creo que lo que pasa es que el cinturón de fuego o anillo de fuego es un útero. Es el útero de la tierra, que ahorita está ya en labor de parto. Entonces ahorita se mueve, ¿va? Como cuando la mujer, porque así dice Romanos, sí. Se asemeja como cuando una mujer está a punto de dar a luz. ¿Cómo se pone una mujer cuando está a punto de dar a luz? Su cuerpo se empieza
a ensanchar y ella sufre. Entonces ahorita la tierra está sufriendo porque ya vamos a ser levantados. Amén. Bueno, hay otros terremotos que están descritos en la palabra. Bueno, de hecho, este que yo les señalo ahí es precisamente el terremoto descrito en Apocalipsis, en el 6º sello. Es un megaterremoto. Y yo pensé que hoy íbamos a terminar del desarrollo del tema, pero bueno, si Dios lo quiere y nos presta la vida, tendremos que platicar más, porque entonces el apóstol Sergio de hecho por ejemplo, él ubicó otro terremoto que se describe en Israel. Vamos a ver, sería 5º sello, sí, cuando ya, si no estoy mal, cuando está el tiempo de la tribulación. Ese se describe en Ezequiel 38, literalmente dice que en Israel habrá un terremoto, ¿ya? Pero esto es posterior a Gog y Magog y encaja con lo que Dios nos ha estado explicando, porque Gog y Magog es antes de la tribulación. Israel gana la batalla, quedan devastados, pero además se le suma que hay un terremoto en la tierra de Israel. Yo francamente no sabía que Israel es uno de los países en donde muy poco tiembla, pero va a haber un gran terremoto. Amén. Bueno, amados, no sé si alguien tiene alguna pregunta o aportación. Ya no está el hermano que se había enlazado en el Zoom, pero de ustedes o de los hermanos que están en Facebook, no sé si hay alguna pregunta. Creo que no, ¿verdad? Ok. ¿Y acá con ustedes? Una preguntona. Sí. Como nosotros estábamos viendo cuando usted hablaba en la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Cuando Él murió hubo un terremoto y cuando Él resucitó hubo un megaterremoto, ¿verdad? Entonces, cuando miramos la línea del tiempo final, se asemeja la muerte y resurrección, su primera venida, a su segunda venida en secreto, como lo miramos ahí, que va a haber un megaterremoto antes de la venida de Él. Ajá. El megaterremoto. Es la semejanza, digamos, de las señales que se dan que cuando Él murió y resucitó a cuando Él regresa en su segunda venida. Yo creería que sí, fíjate, porque tú lo estás viendo desde otro ángulo. A ver si entendí. Él va a regresar, como cuando Él regresó, cuando fue resucitado. Entonces, Él ahora va a regresar. Entonces, eso podría ser, sí, una razón por la cual va a temblar la tierra. Porque la Biblia dice que cuando Dios se acerca, la tierra tiembla. Pero por otro lado, en el ángulo que estamos platicando, es que nosotros, los hijos de Dios, que primero Dios nos vamos a ir en el arrebatamiento, somos el cuerpo místico de Cristo. Que cuando seamos levantados, así como el ángel anunció que Jesús había resucitado y hubo un gran terremoto, así va a pasar cuando nosotros seamos levantados de la tierra. Entonces yo creería que sí, como tú lo preguntaste, es desde esas dos perspectivas. Amén. Amén. También otra de la falla esa de Cascadia. Ajá. Por la forma en que se predice que va a ser, eso podría desencadenar también que otras fallas entren en acción, por lo menos como va a pasar por California, eso podría causar, o el de California sería... Repetime, por favor. O sea, como el megaterremoto que se predice de Cascadia va a pasar prácticamente por California. Sí. Y como allá en California está la falla de San Andrés. Exacto, el Big One. Ese mismo megaterremoto podría venir a accionar esas otras fallas también. Absolutamente. Yo lo que entiendo es que el que temen o el más famoso, bueno, hasta ahorita creo que le están poniendo más atención a la falla de Cascadia. Pero yo lo que entiendo es que la falla de San Andrés, aunque es muy temible, es más pequeña o menos destructivo de que si se da
el megaterremoto de la subducción de Cascadia. O sea, podría ser que se dé el llamado Big One, el terremoto que esperan en California. Ajá. Pero si ese se da, yo pensaría, ese no es este. Sí. Yo pensaría que ese solo vendría a mover más las placas tectónicas de esa costa oeste para provocar el otro, que es el más temible. Antes, por favor, hermano Jairo da una aportación. Y ciertamente Israel dice no tiene montañas, es poco o imposible que tenga temblores. Sí, ese es el comentario. Pero como la Biblia dice que va a pasar un terremoto, es indiscutible que esto no acontezca. A Ezequiel 38:19. Me voy a ir a poner la palabra, por aquí voy a ir cerrando. Ezequiel 38:19. Dice la Biblia. Este es el contexto de la guerra de Gog y Magog, que no ha pasado. Leo desde el verso 18. Sucederá en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, declara el Señor Dios, que subirá mi furor y mi ira. Y en mi celo y en el fuego de mi furor declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Entonces ahí está. La palabra de Dios es infalible. De tal manera que, sí, como bien aporta nuestro hermano, es lo que ahorita se sabe, ¿va? Pero como Dios dijo, eso es ineludible que pase, ¿va? Eso o pasa. Ahora, lo que yo quiero enfatizar, y aprovechando por el comentario de mi hermano, es que esto pasa cuando ya pasó Gog y Magog. Y Gog y Magog pasa antes que empiece el tiempo tribulacionario. Entonces, por eso es de que nos está, por gracia de Dios, coincidiendo la palabra profética con lo que el Señor nos venía dando, ¿va? Poquito a poco. Entonces, a mí me parece que este gran terremoto, como bien dijo nuestro apóstol, marca el segundo ay en Israel. Ahí está, gran terremoto. Aquí no es no es mega, ¿va? Porque mega es en griego, pero en hebreo es gadol. Es un gadol Raash. Amén. A ver, es que estos hermanos tan lindos, hombre. Ahorita empezaron a aportar, hombre. Mana Carmencita dice Salmo 53. Solo lo leo y ya terminamos. Qué lindo, mis hermanos, que ustedes también aporten. Dice que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su alrededor hay gran tempestad. Dios santo. Ese es otro tema. Porque entonces aquí fuego que consume y gran tempestad, lluvia. Y eso es lo que estamos viendo también. Bueno. Marquitos, ¿qué dice Marquitos? Dice, cuando Cristo murió, tembló y se rasgó el velo. Así es. ¿Será eso como una señal como la falla de San Andrés? ¿Que se rasgue? No, yo diría que no, Marquitos. Pensaría que sí tiene que ver ese que consideran va a ser megaterremoto, pero que está dentro de lo que va sumando y apuntando a las señales que el Señor Jesucristo dijo vendrían a mostrarnos principio de dolores. Amén. Bueno, nos pasamos 10 minutitos, perdonen, pero les agradezco que haya interés en la palabra y oramos entonces para quedar despedidos. Amén. Padre bendito, muchas gracias por bendecirnos con tu presencia. Gracias, Señor, por darnos a conocer, explicarnos un poco más de tu palabra. Sí, Señor. Humildemente, Señor, nos sentimos bienaventurados Gracias. porque tú estás con nosotros y tenemos la esperanza que con todo esto que está en tu palabra escrito y con lo que miramos, cada vez tu día en tu retorno se acerca. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos y te rogamos que nos lleves con paz y bendición a todos. Amén y amén.
Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas